Muy buenas noches, mis hermanos. Me alegra mucho poder nuevamente reunirnos. Hoy es nuestra tercera clase, nuestra tercera lección de nuestros grupos de amor y vida. Les quiero dar la bienvenida. Vamos a darle el privilegio a nuestro diácono Toniel para que nos dirija en oración, para que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos gracias, Señor Dios, por el privilegio que tú nos das, Señor Dios, de aprender de tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, que cada día tengamos esas ganas de aprender de esta palabra que es clara para cada uno de nosotros, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a aprender más, Señor Dios, de este libro, de la Biblia, Señor Dios. Gracias por estas clases que tú en tu infinita misericordia nos da la oportunidad que estemos acá todos juntos aprendiendo, Señor Dios, y por la paciencia que tú le das al pastor, Señor Dios, para que nos enseñe, Señor Dios. Así que dejamos este tiempo en manos tuyas, y que seas tú obrando en nuestra vida para aprender más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, a Juan 14, y vamos a leer del 1 al 14, y vamos a pedirle a Maikito el que lea. Pero Maikito, como por causa de la grabación tienes que hablar lo más fuerte posible. Juan 14. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguien pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, Maikito. Este es uno de esos pasajes que si nosotros no revisamos el contexto nos perdemos. ¿Por qué razón? ¿Cómo comienza el versículo, Juan David? ¿El capítulo? No se turbe vuestro corazón. Yo no lo escuché, hijo. Tenemos que hacer el esfuerzo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Muy bien. Está Jesús y están sus discípulos. Y están recibiendo una noticia muy triste. O sea que la pregunta mía sería a ustedes, ¿qué les entristece? ¿Qué sería causa de tristeza para ustedes en este momento? Por decir, ¿qué noticia recibirían hoy que les causaría una tristeza
pero de la tristeza que está diciendo acá. La palabra griega que se usa aquí es como que la vida se sacude, el alma se sacude. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, cuando alguien está turbado es alguien que está como desubicado, como, ¿qué pasó? No entiende. O sea, no. Entonces, ¿qué les turbaría a ustedes la vida? O sea, ¿qué los sacaría de onda? Los desubicaría, que los dejara así como sin piso, sin saber si me quedo, si salgo corriendo, no sé qué hacer. La muerte de un familiar. O de, por ejemplo, en el caso de uno, un hijo o un esposo. Muy bien. Pero la noticia de que La no muerte. le queda solamente 3 días, 5 días de vida. Sí, no, o sea, se murió. Y uno dice, La muerte, digamos. sí, claro. Si ya está muerto, uno queda, pues, uno queda mal. Sí, exacto, una de las... Contestó, va como a... Sí, claro. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque viene el Señor Jesús y está con sus discípulos y les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ahora, yo quiero unir la clase pasada, cuando Dios llama a Zaqueo, y posiblemente Zaqueo, muy emocionado, dice, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y la otra mitad, oiga, ¿a quién he robado? Él era ladrón hace mucho rato. O sea, posiblemente él quedó en la ruina. Y eso es un acto muy del corazón para él, demostrando que amaba más a Jesús que al dinero. Y es muy loable. Pero cuando uno tiene que vivir en esta tierra y pasar por situaciones en esta tierra, uno entiende que las turbaciones llegan. Hace 6 meses mi corazón estuvo muy turbado. ¿Por qué razón? Porque la vida de mi esposa estaba en peligro. Yo no sabía si salía bien, si salía mal, y se turba el corazón de uno, porque la vida cambia, porque cuando uno tiene esposa, uno solo es levantar el teléfono, búsqueme esto, págueme esto, los niños cómo están, mi amor, ya llego, me calientas la comida. Y ustedes se imaginan, solo que hoy se murió, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? O sea, la vida de un esposo o de una esposa se descuadra. O sea, no, o sea, ¿cómo uno, bueno, se rompen las gafas, yo voy y me compro unas, pero ¿cómo reemplazas una esposa? ¿Cómo reemplazas un hijo? Pero un buen hijo, ¿no? Un buen hijo que está ahí, que es tu mano derecha, que tú confías, que tú sabes que no es un problema, sino que es una ayuda. En ese sentido, una mano derecha para uno, no un pie izquierdo. ¿Por qué yo se los digo esto? Porque Jesús viene a decirnos algo muy interesante para animarnos en la vida cristiana, porque nosotros posiblemente aquí reunidos tenemos alguna circunstancia que está turbando nuestro corazón, está turbando nuestra vida, o sea, nos está como que de pronto nos da algún tipo de zozobra. No sé qué hacer, no sé cómo decidir, y es algo que yo quisiera que hoy miráramos a través de ponernos en los zapatos o en las sandalias de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué noticia habían recibido? La muerte, es que Jesús iba a morir, ¿no? Bueno, pero previo a eso, Jesús los reunió a todos ellos y les dijo, mirándolos a todos a los ojos, les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. O sea, solo piensen, el pastor los reúne, ustedes que son la mano derecha de la iglesia, yo les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie lo puede creer, o sea, eso es un dolor. Y hay algo curioso, que esta misma palabra se repite del capítulo 13. Pero la turbación del corazón del Señor Jesús es tener que denunciar algo que es necesario que pase. Porque a veces es necesario que nosotros aprendamos a entender que en esta vida mortal
Dios determinó cosas que pasen, que nos van a causar dolor, que nos van a turbar y que va a ponerse a prueba nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque si yo confío tanto en Dios, debo confiar de esa misma manera en Jesús y debo saber que todo es para bien y que todo tiene un propósito. Porque a veces nosotros frente a las turbaciones, ¿qué hacemos? Querer solucionar a la manera del mundo y a nuestra manera las cosas. Y posiblemente hoy tenemos que entender el propósito de nuestra vida. ¿Por qué se turba? Entonces lo primero que nosotros encontramos en el capítulo 13 es que Jesús anuncia la traición de uno de los discípulos. Y luego se va a develar eso. O sea, ustedes se imaginan que uno diga, alguien nos va a traicionar, pero la traición que le está anunciando no es que se va a ir de la iglesia, no es que se va del grupo, no es que se está robando la plata de los diezmos, no, es que va a vender al maestro, lo va a entregar, ¿sí? Lo va a entregar. Y algo que es curioso es que frente a la traición de los 12, ¿cuántos quedan cuando traicionan uno de 12? 11. Y le dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y claro, o sea, fíjese que el estándar se eleva. O sea, ¿Un 14? Sí. es que este es el preámbulo, este es el contexto. Este es el contexto del 13. O sea, para entender, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dice a los apóstoles, qué les pasa? ¿Sí? Yo quiero que comprendamos, o sea, por qué ellos están turbados. Ellos no están turbados porque perdieron una plata, o porque no tienen la plata del arriendo, o porque hicieron un compromiso y no lo pueden pagar, o porque tienen gripita, o porque tienen una rinitis, o se fracturaron un pie, o porque están peleando con el esposo, o la esposa, o con los hijos. No, acá es serio. La vida del maestro está en juego. El desafío siguiente es, ámense los unos a los otros. Y después, el Señor Jesús les dice, fíjense, previos momentos antes, les dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor Jesús les dice, ámense los unos a los otros, les dice, es porque yo me voy a ir. Y es necesario que me vaya. O sea, la traición de Judas, a pesar de ser un traicionero y un malvado, y que están diciendo que Jesús va a morir, Jesús les está diciendo que es muy bueno eso. Y también la negación de Pedro. Y ahí viene uno de ellos y dice, que es el más fuerte de todos, Señor, yo no te voy a traicionar. Yo estaré contigo a pesar de todo. Y el Señor le dice, tú me vas a traicionar. Y no me vas a traicionar una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. O sea, solo piensen todas estas noticias en un solo día, en una sola noche, frente a un proyecto. Solo piensen, Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el Mesías. Se va a conquistar toda la tierra. 3 años caminando con esa noticia. Y en una sola noche les dice, voy a ser entregado por un traicionero, es necesario que me entreguen, es necesario que yo muera, es necesario que yo me vaya y que ustedes sean fuertes confiando en eso. Y ahí Pedro dice, no, Señor, yo estaré contigo para las que sea. Y él dice, no, tú me vas a traicionar. O sea, el líder, el más fuerte de todos. O sea, ustedes se preguntan, ¿cómo estará ese grupo de personas? Porque a veces nosotros nos preocupamos por cosas sencillas de la vida, por trivialidades de la vida. De hecho, nos amargamos por trivialidades. Se perdió la llave, no la encuentro, alguien me la buscó. ¿Dónde está? Estamos turbados por bobadas.
Y aquí Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Solo quiero que piensen estas palabras seriamente, porque aquí está la diferencia del cristianismo. Nosotros fácilmente creemos en Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero no todo el mundo habla de Jesús, que es Dios. Él está en carne y hueso al lado de ellos. Ustedes le dicen, ¿ustedes confían para entregar su vida a Dios? Ellos van a decir que sí. De esa misma manera tienen que confiar en mí. Solo piensen que eso es ilógico porque Él se va, o sea, Él va a ser clavado en una cruz. Va a morir como hombre. Y Él les dice, aun cuando ustedes estén viendo eso, tienen que confiar en mí. Y el pasaje es muy interesante porque lo que inmediatamente dice es, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Miren, esto nos tiene que ayudar a entender que frente a cualquier cosa que turbe nuestro corazón, que efectivamente va a pasar cosas en la vida, nosotros tenemos que pensar que a pesar de que no nos resulten las cosas de este mundo, el Señor Jesús ya nos está dando un camino. Ya nos está diciendo que lo importante no es lo que pasa en esta tierra, sino lo que Él está haciendo hacia futuro en la eternidad. Y Él asegura algunas cosas. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué nosotros perdemos el sueño, la vida muchas veces y nos esforzamos? Ustedes han visto por qué muchos hermanos dejan de venir a la iglesia, se esfuerzan, hacen grandes sacrificios. Es por lograr un lugar donde vivir, por tener bienestar y comodidad, por tener sustento y abrigo. Jesús les va a dejar una tarea a sus discípulos, predicar la salvación en Cristo, predicar la cruz. Y algo que es interesante, sobre todo para aquellos que son llamados pastores o predicadores. Porque todo el mundo tiene la licencia de embellecer su casa para sí mismo, tener ahorros para poder tener viajes, paseos y una buena vida. Pero así como hoy llama el Señor a sus discípulos y le dice, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen de las cosas básicamente de este mundo, no les está diciendo que sean irresponsables, por si acaso. Le está diciendo particularmente un mensaje a los apóstoles porque ellos tenían que encabezar algo. La predicación de él. ¿Del qué, Juan David? Del Evangelio. Y les dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Pero una pregunta ahí. Sí. Si ya dice que mi padre tiene muchas moradas, ¿por qué dice, o sea, por qué estás diciendo que él va a preparar? Ok, muy bien. Si nosotros estamos imaginando de preparar lugar como cuando uno hace una construcción de, bueno, oiga, acá caben 10 personas y vamos a traer 20, voy a preparar lugar. No, no se trata de eso. El preparar lugar acá tiene que ver, es que lo que Jesús está por hacer y lo que va a pasar en la vida de Jesús, que va a afectar la vida de los apóstoles, es necesario que pase para que sea real ese lugar en la casa del Padre para nosotros. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ni ustedes ni yo tuviéramos un lugar en la vida eterna.
¿Por qué razón? Porque somos pecadores. Alguien tiene que pagar por nosotros. Porque nosotros, conociendo la verdad, no nos rendimos a la verdad. Porque nosotros tenemos que entender que Jesús es el único que compró nuestra vida con precio de sangre. Cuando Él dice, voy a preparar lugar para vosotros, lo que le está diciendo, ustedes no pueden estar en la eternidad sin que yo no vaya a la cruz. Y después de la cruz aún sigue preparando. No, ya está el lugar. Y todo lo que Él tiene que hacer para poder estar en ese lugar. Todo ya Jesús lo va a hacer. Porque dice que cuando eso se termine, ahí sí viene por nosotros. Exacto, pero cuando está hablando de terminar, está hablando de que todos los salvos lleguen. Hablábamos con Yanli hace un rato, con el diácono Yanli, sobre que hay 3 tipos de ovejas perdidas. La oveja perdida, esa perdida que nunca ha venido a una iglesia cristiana, que no es miembro de la iglesia cristiana, pero que Dios quiere alcanzarla porque está perdida. ¿Cómo la alcanza? Por la predicación del Evangelio. Así es sencillo. Lo que nosotros hacemos, a un hermano que está mal, a un amigo, venga a la iglesia, venga al grupo, vamos a orar por usted. Fíjense que fácilmente él que dice, yo allá, ¿y para qué? Si allá no me solucionan nada. Él está perdido, ¿o no? ¿Por qué? Porque su confianza, ¿en qué está? En que él pueda tener la capacidad de resolver, en que alguien le ayude para resolver, o que las otras personas que lo están afectando pues resuelvan no seguir turbándolo. Pero ¿qué hacen los apóstoles? Entender que en Jesús todas las cosas están resueltas. Creen en Dios, creen en mí. Confían en Dios, confíen en mí. No se preocupen de las cosas de esta vida, porque son temporales, son momentáneas y son necesarias. Hoy yo le decía al presbítero Luis, ¿qué tal uno llegar a viejo y que no le duele una muela? No, pues la Biblia dice que cuando uno llega viejo también eso llega con dolores. Porque eso es la vejez, ¿o no? Pablo dijo, ustedes se enferman, ¿acaso yo no puedo enfermar? Porque hay alguno que dice, no, si enfermó tienes un pecado. No, esto es un absurdo. Entonces, ¿por qué se turba vuestro corazón? ¿Por las cosas de este mundo? El Señor Jesús dice, no se turben por eso. Ahí tengo una pregunta, porque en algún momento uno dice, no, de pronto Dios lo está poniendo a prueba con una enfermedad, entonces su merced está diciendo que no es respecto a eso. No siempre, no necesariamente. Por eso, o sea, ¿sí puede ser eso o no puede ser eso? Es que lo que sucede que miren, voy a hacer un ejemplo, para que vean. Raquel enfermó hace más o menos 7 meses, ya 7 meses, porque ella enfermó el 21 de agosto del 2022. Estamos 2023, marzo. ¿Nos afectó a todos? Sí, claro. ¿Nos llevó a la oración más a todos? Claro. ¿Hemos visto el milagro? Claro. Hoy yo le decía a Yanli que yo estaba turbado de algo. Porque la última entrevista con la oftalmóloga le dijo, usted perdió los campos visuales, acá está el diagnóstico, están los exámenes. Y ayer estuvimos con la oftalmóloga. Revisó el diagnóstico, revisó los exámenes y ella le empezó a hacer exámenes. Y le dice, yo veo que usted está recuperando sus campos visuales, pero eso es imposible. Es imposible porque lo que está muerto no resucita de esa manera, médicamente. Es imposible. Y le decía a Raquelita, usted ve acá, sí, ve acá, ve acá. Ve ahí más borroso, pero usted está viendo. En el examen anterior no veía. Entonces, ¿qué hice? Le va a hacer un nuevo examen. Uno que dice, Dios la sanó, o hubo un mal examen, algo pasó. Uno se turba. Ahora,
Todas las circunstancias son necesarias. Dios, a través de las circunstancias, Dios nos busca. Y a veces son necesarias para buscar de Dios, para humillarnos de Dios, ante Dios, para humillarnos, reconociendo que debemos confiar en Él y abandonarnos a Él. Pero ¿sabe qué hace el hombre? El ser humano frente a los problemas hace tres cosas. Lo primero, siempre culpa al otro. Por lo menos acá los discípulos estaban diciendo ese traicionero de Judas. ¿Por qué traicionas? Va a entregar a nuestro maestro. Uno culpa siempre a otro. Posiblemente cuando capturan al Señor Jesús, ellos van a decir, ¿por qué nosotros no lo defendimos? Porque normalmente la segunda actitud del ser humano es culparse a sí mismo cuando se ve impotente. Yo fallé en esto, yo no hice esto, no hice lo otro. Pero posiblemente no es ni lo primero ni lo segundo. Pero ¿qué hace el ser humano? La tercera, culpa a Dios. Ese Dios que es malo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Miren, en este pasaje, algo que es interesante. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los digo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estén. Solo piensen en algo, y de esto dependió el cristianismo. Los 11 discípulos vieron clavado en la cruz a Jesús. Los 11 discípulos vieron cómo vino un soldado y le quitó el sueño. No, ¿qué hizo el centurión con la lanza? ¿Atravesó a quién? Al costado de Jesús. Ellos lo vieron morir. O sea, para ellos fue real. Para ellos fue real ponerlo en una tumba. Para ellos fue real que Jesús, con las marcas en sus manos, con su costado atravesado, estuviera caminando delante de ellos. Y la Biblia narra que él comió pan con ellos, y creo que pescado. Es la comida del cielo, imagínense. O sea, esto fue real para ellos. Ellos sabían que el Señor tenía que irse. Él ascendió al cielo por las nubes, dice Hechos 2, delante de ellos. ¿Si ustedes creen que ellos se van a empezar a preocupar por este mundo? Entendiendo que hay una vida mucho mejor. Porque uno lucha por cosas, por decir, uno lucha por una casa, por un carro, por una economía, por el éxito en esta vida. Y cuando menos te das cuenta, ya llegaste a los 40, a los 50, a los 60, ya estás viejo, ya no te importan los títulos, ya no te importa la casa, ya no te importan los carros, ya no te importa ni el dinero. Y uno dice, todo es vanidad. Pero los apóstoles vieron todo esto. ¿Qué es lo importante? Que el Señor Jesús, ¿qué le dice? Que donde Jesús va a estar, ellos estarán con Él. Miren, por lo menos a mí, es algo que me importa. ¿Por qué renuncié a todo? Porque yo me acuerdo que cuando mi pastor me dijo a mí, Juan, si tú quieres servir al Señor, tú tienes que dejar este trabajo. Mi trabajo era mi esclavitud. Llegaba a 7 de la mañana, 9 de la noche, todos los días. Haga plata. Y renuncia a eso. Porque hay un lugar para nosotros. ¿Qué me puede preocupar de este mundo? Yo les pregunto. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Es una pregunta que Jesús le dice. Porque yo les pregunto, ¿qué camino tienen ustedes hoy en su vida? Porque a veces uno está buscando el camino del éxito. ¿Pero eso sí es una pregunta? Acá posiblemente no está en signos de interrogación, pero el versículo 4 dice, ¿y sabéis a dónde voy?
y sabéis el camino. No es como una afirmación, ¿no? Sí, sí, pero leamos el siguiente versículo a ver si es una afirmación. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es una afirmación, como tú dices gramaticalmente, en la expresión de Jesús. Dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y es interesante, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces ahí Tomás dice, oye, nosotros no sabemos. O sea, Jesús estaba teniendo como mucha, o sea, estaba siendo muy optimista de lo que estaban esperando, porque yo les puedo decir una cosa, estamos aquí hablando de Dios, nuestros hermanos nos van a ver a través de YouTube, de la grabación, y yo veo que muchos están esforzados por construir sus casas, decorar sus casas, asegurar sus vidas, mandar a sus hijos a que vayan a la universidad, ganen mucho dinero, aprendan 2, 3 idiomas. Y no saben que estamos de pasada, y no saben que el destino no es esta tierra, sino es más allá de esta tierra. Por eso Tomás se sorprende. Miren, hay algo que es interesante porque dicen que Judas traicionó a Jesús. ¿Ustedes saben por qué Judas traicionó a Jesús? Para que se cumpliese la Sí, para que se cumpliese la escritura. Pero algunos dicen lo siguiente, que Judas se decepcionó de Jesús. Él dijo, yo soy el Mesías, pero no era un rey, no tenía un ejército, no era un político, no tenía dinero. De hecho, Jesús era el tesorero, el que contaba la platica. Jesús, Judas. Tomás. Judas era el tesorero, era aquel que estaba pendiente de todas las cosas. Y dicen algunos, ¿y saben qué dicen algunos? ¿Saben qué dicen algunos? Que Judas simplemente se decepcionó de él. Es como, voy a hacerle un ejemplo, como usted después de 5 años acá en la iglesia dice, mi vida no ha cambiado, soy el mismo, estoy cansado, no vuelvo a la iglesia. O peor, llego tarde al estudio. No me interesa, me aburre, me da sueño. Entonces uno dice, ¿pero por qué? No estoy animado. Oye, has perdido la perspectiva. Judas parece ser que traicionó a Jesús, puede ser por eso, es obvio con el cumplimiento de la Escritura, pero nadie sabe el corazón de Judas porque la Biblia no lo dice. Son especulaciones. Solo dice que fue elegido para eso, y ahí sí, ni modo. Sí, él de su propio corazón traicionó. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos que a veces a nosotros nos preocupa mucho las cosas de esta vida. Y le damos mucho significado a esta vida. Voy a hacer un ejemplo, por decir, Juan David está teniendo compañeritos en el colegio y posiblemente uno de sus compañeros va a decir, tengo mi gran cumpleaños dentro de 2 meses. Y él dice, ¿puedo ir? Yo le digo, no. ¿Qué hacen las tinieblas con la luz? Ay, ¿por qué? Me voy a morir. Pasa el cumpleaños, no fue y no se murió. Pero también digamos que no hay, yo pensaría que en ese caso también nos tenemos nosotros que alejar de todas las personas del mundo. O sea, nos tenemos que meter una cápsula y no estar las tinieblas con la luz. No, es que lo que dice la Biblia dice lo siguiente, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces voy a hacer un ejemplo. Si fuera el caso, ¿cuál es nuestra fiesta que nosotros celebramos? Muy bien, el Día del Señor. ¿Qué más, Lorraine? ¿Cómo estás? Entonces, fíjese que esa es una fiesta para nosotros. Y nosotros los invitamos y ellos nos desprecian. ¿Por qué nos desprecian? Porque ellos saben que su vida no tiene comunión con nuestras fiestas. Sí, o sea, eso es lo más evidente que nosotros tenemos. La pregunta mía es, ¿y nosotros por qué sí tenemos que aceptar sus fiestas y sus celebraciones? ¿Por qué tenemos que exponernos a esas situaciones que no nos van a edificar?
el tema no es ese. El tema es que realmente nosotros tenemos que entender que esta vida es pasajera y que hay una prerrogativa que está en Juan 13 que dice lo siguiente, y que debemos entenderlo. Cuando Él se va, dice que nosotros tenemos que buscar la unidad. ¿Y cómo la buscamos la unidad? Dice glorificando a Dios. ¿Cómo buscamos glorificando a Dios? Dice versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieseis amor los unos por los otros. ¿Eso qué implica? Unidad, compañerismo, hermandad, y cuando nosotros unimos al pueblo de Dios, tenemos esa familia y suplimos todas esas necesidades. ¿Cómo nosotros vamos a compartir el evangelio? Que es la pregunta que usted tiene. Enseñándoles cómo se celebran las cosas, enseñándoles que estamos unidos, no solamente el domingo, Juan David. Usted puede hacer un día, oigan muchachos, pueden venir a la casa, vamos a compartir una película, cómo nos comportamos, cómo hablamos, no caemos en eso, porque nosotros cuando ellos están en nuestro territorio, ¿qué es lo que pasa? Están bajo nuestras reglas, pero cuando nosotros estamos bajo las reglas de otros, nos exponemos a muchas cosas. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Y aquí Tomás exclama algo muy grande y dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Y acá Jesús les da esa respuesta que usted quiere escuchar. Esa respuesta que todos nosotros sabemos, que todos los cristianos saben. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Yo les hago una pregunta con sinceridad antes de tomar cualquier decisión. Para que no se turbe nuestro corazón, tenemos que tomar distancia de los otros caminos. ¿Sí? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. De las otras verdades. Porque cuando nosotros nos exponemos nosotros y exponemos a nuestros hijos a otras verdades, se contaminan. ¿Cómo se resume? En la vida. En la vida. La vida que vivimos manifiesta si Jesús está con nosotros o no. Realmente. Yo quiero que ustedes evalúen y si quieren vayan a Hechos de los Apóstoles, siempre encontrarán a la iglesia unida. No mezclada. Sí, tienen las cosas en común, o sea, las fiestas en común, las celebraciones en común, comen en común, tienen los espacios en común. ¿Por qué? Porque son una cultura diferente, hacen sus celebraciones diferentes. Esto es algo muy simple. Entonces ya ahora Tomás tomó la palabra, Jesús le responde y viene Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dice? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por mis mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y acá miren, la pregunta es, yo les hago acá los evangelios nos muestran la vida de Jesús. Jesús, ¿con quiénes andaba? Con los discípulos. ¿Pero con quiénes más andaba? Iba predicando. Iba predicando y iba estando
con las personas que creían en Cristo y se convertían al cristianismo, que creían en Él. Zaqueo es uno de ellos. Él no fue a la casa de Zaqueo para disfrutar de la fiesta de Zaqueo cuando él era pagano. Él fue a la casa de Zaqueo cuando Zaqueo ya estaba regenerado y convertido. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver a muchos hombres de Dios que se convierten y llegan los apóstoles predicándoles el evangelio. Fue en el momento en que Jesús llegó a la casa. Sí, claro, por eso. Él llegó en la casa, pero Zaqueo todavía no estaba convertido. No, sí, ya. Porque yo le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y él fue, y entonces ahí fue cuando él empezó. Sí, pero cuando él baja, baja contento, baja escuchando la voz de Jesús, viendo a Jesús, reconociendo a Jesús, preparando banquete, no para sus bacanales de siempre, ni para otros vagos, sino diciendo, viene Jesús. O sea, voy a hacerle un ejemplo. Si Juan David me dice, oiga, el muchacho que está viniendo a la iglesia, que ya está firme en la iglesia, quiere que celebrar su cumpleaños, papá, o invitamos al pastor, invitamos a un predicador, porque queremos compartir esta buena noticia con la familia, todo cambia. ¿Por qué razón? Porque Jesús siempre está en medio de su pueblo y su rebaño. Y Felipe le está diciendo, queremos ver al Padre. Fíjense que ellos, a pesar de sus 3 años de estar con él, porque esta es ya la recta final en Juan, ya dentro de poco lo van a crucificar. Ellos tenían que tener una claridad, que el Padre y Jesús son uno. Al Padre, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué nadie puede ver al Padre? Porque es espíritu. ¿A quién veremos? A Jesús. ¿Qué es lo más importante en la eternidad? ¿Las calles de oro? ¿El mar de cristal? ¿Las piedras preciosas por todos lados? ¿Qué es lo más importante en la eternidad? Que Jesús estará ahí con nosotros. Y Él dice, oigan, yo voy a venir por ustedes a esta tierra y los tomaré a mí mismo, dice. O sea, ¿por qué? Porque todos somos nosotros. ¿Sí podemos ver al Padre? Viendo a Jesús. Exacto. Viendo a Jesús. Por eso. Y Felipe, o sea, si sabe algo del apóstol Felipe, o sea, digamos que esa pregunta que hace Felipe es un poco como desafiante, ¿no? Me parece a mí. Sí, claro. Porque Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y pues esa respuesta que da Jesús yo lo interpreto como si fuera un regaño, ¿sabes? No, más bien, ¿sabes cómo es? Como, yo no estoy entendiendo. Yo no he visto al Padre. Entonces Jesús le reprocha, le dice, tú has estado conmigo 3 años. Exacto. ¿Cómo que no? Y Felipe, digamos que ¿cómo se conoció? ¿Se sabe algo de cómo se conoció Felipe o qué? ¿Cómo conoció a Felipe A Jesús y Felipe qué profesión tenía en esos tiempos o algo así? Sí, claro. Tienes que retroceder a la elección. Cuando él estaba llamando. Cuando Él llamó a todos los apóstoles, Él ya los llamó uno a uno. Pero lo relevante es que, pero esto suele pasar. Miren, hoy casualmente yo hablaba con un amigo pastor y él me decía, y hablábamos de un personaje, y dice, oye, está más de 15 años en la iglesia y sigue comportándose como si no fuera cristiano. No se compromete, no llega temprano, no sirve. Es tal vez lo que le pasa a Felipe. Felipe veía a Jesús, caminaba con Jesús, pero no veía al Padre, no veía al Dios de gloria. Y lo que Jesús le está diciendo es, yo soy ese Dios encarnado. Porque digamos, yo me pregunto por qué Felipe se haría una pregunta como esa a Jesús, aún sabiendo que camina con él, que ya lleva 3 años, según lo que entiendo, caminando con él. Pues digamos, la clase y el boletín nos da a entender que el único camino para ir a Dios es Jesucristo. Obviamente plantea ahí que hay muchas más creencias, filosofías. Cada una dice, este es mi Dios. Ajá,
Pero entonces, digamos, mi pregunta es, digamos, ¿usted cómo le hace entender a alguien que... El Porque problema. esta pregunta es como, o sea, yo creo que esta es mi verdad, Ujú. ¿sí? Pero digamos que yo cuando leo eso, yo me pregunto, ¿qué pensaría otra persona que... Que tiene otra verdad. Sí, porque digamos que, ¿cómo se le dice o cómo se llega a enterar a una persona que tiene otro tipo de cultura, tiene otro tipo de... O sea, ¿cómo se le hace llegar un mensaje en el que su entorno ni siquiera le lleva a saber qué es Jesucristo, qué es la Biblia? Digamos, Por ejemplo, los Eh, musulmanes, exacto, el hinduismo, el islam, que ellos se suicidan el porque espiritismo, creen realmente su religión y hacen esos... pero es como, digamos, algo que, digamos, yo creo en Jesucristo y esas cosas porque tuve un entorno que me pudo dirigir. Pero alguien que, digamos, hay una tribu, ejemplo, hay tribus que son tribus nómadas y son tribus que ni siquiera, o sea, tienen un dialecto y como una perspectiva del mundo moderno, podríamos decirlo, que ni siquiera los lleva a hacerse pensar, hay una eternidad, o sea, ellos viven ese día a día y viven de una manera muy primitiva, o sea, ¿cómo cómo llega a conocer una persona de esas Muy bien. sobre Jesucristo, sobre... O sea, tu pregunta es muy interesante, muy importante y hay que abordarla de dos perspectivas. La primera perspectiva es ubicarla en el tiempo. O sea, lo que estamos viendo acá es una respuesta a una turbación de los discípulos porque está pasando algo y va a pasar algo que los va a desubicar. Porque ellos, conforme a la fe judía que tenían, ellos esperaban un Mesías político que iba a conquistar toda la tierra, ¿sí? Políticamente y religiosamente, y se iba a imponer el judaísmo, y ese era el reino de Dios. Pero lo que Jesús les está diciendo, que esa no es la verdadera religión, que la verdadera religión es que Dios Padre envió a Dios Hijo, y que Dios Hijo está haciendo la obra que el Padre le dijo que hiciera y que ellos lo van a ver, lo van a experimentar con sus ojos, con sus oídos, lo van a sufrir en sus corazones. O sea, yo solo quiero que tú te pongas una imagen, que alguien que tú amas demasiado, lo van a azotar, lo van a clavar, lo van a atravesar en una cruz y tú los vas a ver a pocos metros. Y tú lo vas a tener que vivir segundo a segundo. Eso fue lo que le pasó a ellos. Y es ahí donde Jesús le dice, no se turbe su corazón, hay un futuro. Entonces, esa es la primera perspectiva, desde la época, desde la cronología. Este es el primer momento. Ahora, tu pregunta es más existencial en el sentido, oye, miremos al mundo. Hay muchas personas donde el cristianismo no ha llegado, no se conoce, ¿cómo se van a salvar? Esa es, creo, tu pregunta. Sí. Listo. Jesús le resolvió en Mateo 28, 19, del 18, de 18, 19 al 20, ahí dice, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, todo aquel que está dentro del plan de Dios. Ahora, solo piensa en algo. Lo que nos está diciendo el cristianismo es que Jesús es Dios encarnado y está viniendo a hacer una obra que solamente lo puede hacer, pagar por nosotros. Pero que su mensaje es rescatar a las personas. Por eso, frente a la pregunta de Jenny es, ¿nosotros qué hacemos para compartir el Evangelio? Pues predicar el Evangelio. No es unirnos a las fiestas, a los cumpleaños, a las celebraciones, a las mundanalidades, porque nos exponemos al pecado de los demás, a la vida de los demás. Es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que dice es que si lo conocemos a Él, nuestra vida cambia. Cambian nuestras relaciones, cambian nuestros anhelos. Obviamente que eso es lo que nosotros vemos. Una realidad es que nuestros hijos están sin Cristo, en el caso de nuestros hijos, y nosotros tenemos que enrutarlos como padres, protegiéndoles
en un buen camino, porque hay muchos caminos. ¿Sí? Ahí está, el camino del éxito es uno de ellos, que los pierde. ¿Cuántos muchachos se pierden en las universidades buscando el éxito de una profesión? ¿Cuántos se pierden en el camino buscando el éxito económico haciendo negociaciones? ¿Cuántos se pierden en el camino del placer buscándolo, pasándolo a rico? Porque hay algunos que dicen, no, es que yo que voy a trabajar, yo no nací para trabajar. Viven pidiendo a todo el mundo, haciendo rifas, viajando por el mundo, siendo hippies, gurús, qué sé yo. Pero Jesús que dijo, momento, ninguno de esos caminos los va a llevar a la eternidad. Hay un solo camino. Es el de Jesús. Y siempre ha sido el de Jesús. Por eso Abel halló gracia ante los ojos de Dios. Tanto así que cuando Caín lo mató, el Señor tomó venganza de él. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Fue por gracia. O sea, Dios lo buscó, lo llamó y le dijo, oye, tú vas a predicar 120 años. No se va a convertir ninguno, pero predica. Y no solamente vas a predicar, vas a construir un arca donde te voy a salvar a ti y voy a matar al resto. Dios no es cruel, es justo. O sea, nunca le dijo Dios a Noé, Jemisita, vete de casa en casa y los visitas y te unes a todos. No quiero decir eso, sino por ejemplo, ¿Cómo? en el caso mío, pastor, que mi familia no es creyente. O sea, yo no puedo alejarme de ellos porque entonces, gracias a compartir con ellos, es que mis hermanas poco a poco... Sí, claro, pero ¿cómo hay que hacerlo? Si yo me separo y digo, no, es que yo no me voy a juntar con ellos porque entonces pierde, o sea, la oportunidad uno de que ellos conozcan. Exacto. Sí, exacto. Puede que van a decir, bueno, su Dios de la Biblia le dice a usted que se aleje de nosotros, o sea, que di clase de Dios es. Porque amor y usted... Pero si tú ves el principio, Exacto. sí, pero si tú ves el principio de cómo te acercaste. Yo no digo de participar en sus modalidades porque yo no las participo. Exacto. Yo en eso yo estoy clara, sino yo lo que digo es que no tenemos que llegar al extremo de pensar, de decir, uy, no, usted es del mundo, yo con usted no comparto, porque así no es. No, es que ni el Evangelio dice eso. Yo entiendo eso. Ni el Evangelio dice eso, pero vamos a hacer una de eso. Tú tienes una oportunidad de predicarle a tus hermanas, eso es verdad, y de invitarlas y aprovechar y decir, voy a orar por ti, le voy a pedir al pastor que ore por ti, te vamos a visitar. Todo eso tiene una oportunidad. Por si en el caso mío yo no tengo esa oportunidad, porque mis familiares viven en Perú, a kilómetros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Preocuparme de los que Dios me ha puesto aquí, como Jesús que está haciendo, preocuparse de sus 12 discípulos cercanos para decirles, hay un camino, una verdad y una vida, donde ustedes están viendo al Padre haciendo una obra a través del Hijo que nadie más puede hacer, porque todo lo que pidieran, mira, esto es extraordinario, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre lo hará, pero hay una condición en ese texto, que tenemos que conocer a Jesús. O sea, nosotros le pedimos a Jesús lo que Jesús le pediría al Padre. Y lo que Jesús siempre hizo es, hágase tu voluntad. Y esto es muy interesante. Y eso es lo que yo iba. ¿Cómo le predicamos a los demás? Creando los ambientes para hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo. Hoy es un ambiente de estudio bíblico. Posiblemente ellos no vienen a eso. Pero si nosotros determinamos en nuestra casa, el cumpleaños de nuestro hijo va a cumplir 18 años, invitémoslos a todos. Les compartimos el Evangelio y celebramos. Nuestra hija cumple 15 años, los invitamos a todos. Pero ¿quién pone las condiciones de esas fiestas, de esas celebraciones, de lo que se va a decir, de lo que se va a hacer? Los que tenemos la capacidad de compartir el Evangelio. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, porque le mostramos un mejor camino, la verdad y una vida. Y es una vida que tiene que ver con la eternidad. ¿Por qué razón? Porque esta vida pasa pronto. Y miren lo interesante que dice acá. Dice todo, y versículo 3, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieseis en mi nombre, yo lo haré. O sea, ¿qué hace Jesús? Hacer todo lo que glorifica al Padre. Pregunto, ¿por qué Jesús vino a esta tierra? Porque era necesario.
Era necesario. Pero ¿quién determinó que era necesario que viniera? El El Padre. Padre. No había un ser humano que se pudiera rescatar así solo con buenas obras. No había alguien que pudiera decir, oye, yo voy a morir por Changli. Porque ¿quién muere por mí? No, y que no llenaban, o sea, La justicia de Dios. La justicia de Dios. Obviamente. Así no quisiera. Exacto, no se puede. Entonces, miren lo interesante. Por eso nosotros llevamos a las personas a Jesús. Y les decimos, y el único que puede cambiar nuestra vida es Jesús. Y el único que nos puede hacer caminar el camino es Jesús. Primero. Segundo, el único que nos lleva a la verdad es Jesús. O sea, realmente el único que tiene la verdad es Dios. Jesús está en medio de nosotros. Y yo lo que te decía ayer, Maikito, es el único que ha tenido que cambiar tu vida, pero te lo hace desde cambiar tu mente. Te muestra el mejor camino. Por lo que tú dices, uno sale a la calle y todos tienen un buen camino. ¿Sí? Todos tienen un buen camino. Todos te dicen, no, es que la vida se vive de esta manera, más chévere. Otro te dirá de esta manera y otro de esta manera. ¿Cómo dice Jesús? Es de esta manera. Puede que llegando a Jesús, Juan David, no se solucionen nuestros problemas. Pero no necesitamos solucionar nuestros problemas. Necesitamos entender que estamos en un camino. Porque el destino, ¿cuál es? Es estar con Cristo, en la presencia de Cristo por la eternidad, en la casa del Padre. Y yo termino aquí y te paso ahí la batuta. Cuando uno está en la casa del Padre, ¿cómo se siente? Juan David, ¿cómo se siente usted en la casa de su papá y de su mamá? ¿Cómo te sientes en la casa de tu papá y de tu mamá? En tu casa. Cuando tú llegas a casa extraña, ¿puedes hacer lo mismo que haces acá? No, tienes que respetar. Tú no puedes entrar a la nevera, tú no puedes tomar la comida que esté ahí, tú no puedes entrar al baño. De hecho, un principio de educación es respetar el baño. ¿Y por qué no entraste al baño? No, porque es por educación. O sea, tengo que estar en una necesidad muy grave para ocupar eso. Pero son cosas que pasan. Pero cuando uno está en su casa, uno no dice, yo no he escuchado al primer hijo que diga, pa, ¿me das permiso de entrar al baño? No, ellos entran al baño. ¿Por qué? Porque están en su casa. Tienen hambre y van y buscan comida. Jesús dijo que vamos a estar en la casa del Padre, que Él nos lleva como sus hijos, como si fuera Él mismo, porque Él nos suple todas las cosas. Michael, tenía como Felipe, cómo fue antes de esto con Jesús, ¿cierto? Quería saber eso. ¿Cómo llegó a los pies de En Jesús? Juan capítulo 1, versículo 43. O para que ustedes digan, bueno, este ya tenía mucho conocimiento del Señor Jesucristo. Antes del llamado también. Ahí dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sigue. Ese es el llamado que le hizo a todos los apóstoles de esa misma manera. Ven tú, sigue. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, de los otros. De los dos hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. O sea, ya tenía también un conocimiento por parte de todo lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, porque dice de Moisés y de los profetas, ya tenían conocimiento de Jesús. Ya tenía él eso. Y Jesús y cuando le hace esto Natanael a Felipe, le dice, bueno, ¿y acaso Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahí empieza toda esta conversación y interacción de Jesús con Natanael. O sea, cuando hace una pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, es algo que todavía en él no está muy claro. Ya es algo que nosotros podemos a veces hacer una pregunta y nosotros ni sabemos, porque digamos que si nos mostrara el Padre una hipótesis, no nos bastaría, ¿sí? Porque es inmensurable, o sea, los atributos del Padre como los del Señor Jesucristo, las mismas del Espíritu Santo, o sea,
son inmensurables, inescrutables, o sea, no se pueden ni siquiera describir. Entonces era algo que no sé la razón por la cual Felipe estaba haciendo esta pregunta, pero o sea, sí ya estaba, o sea, sí conocía a Jesús. Y si era discípulo de Jesús. Y era ¿Y sabes por qué, hijo? Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, llega con la fe en Cristo. Pero es una fe suficiente para saber que Él es Jesús. Pero a partir de ese momento, la fe, tú tienes que empezar a ver cómo crece en ti. ¿Cómo crece en ti? A partir de que conoces todas las palabras que dice la Biblia sobre Jesús. Y cuando tu fe ha crecido, es cuando tú vas a confiar en Jesús. Voy a hacer un ejemplo. Yo reservar a mi hijo del mundo es creerle a Dios y confiar en Dios y no en los métodos del mundo. Porque las personas dicen que si yo a Juan David le prohíbo muchas cosas, se va a traumar. O sea que cuando sea un adulto va a ser un traumado, y no solamente un traumado, sino va a estar ¿cómo dicen? Como cuando estuvo reprimido, esa era la palabra, como reprimido. Entonces, que cuando él esté más grande, él va a querer hacer lo que quiere. No, la Biblia dice, instruye al niño en el camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero hay que instruirlo en el camino del cristianismo, no en el camino de la mundanalidad, porque si no, como yo lo saco de la mundanalidad, solo Dios lo puede sacar, ¿sí? Solo Dios lo puede sacar de una manera milagrosa y extraordinaria, que pasan esas cosas. Pero hoy, ¿cómo queremos terminar? ¿Quién dice la verdad? Esa es la pregunta de nuestro. La respuesta es Dios, en la persona de Cristo. ¿Cómo es? Mostrándonos un camino mejor. No hay otro camino. Hijo, el camino del éxito usted lo puede conseguir de muchas maneras. Pero el verdadero éxito es llegar a la meta. La Biblia dice que hay una eternidad. Y en la eternidad hay dos destinos. Uno es la casa del Padre. ¿Cuál será el otro destino? el infierno. La casa del juicio de Dios.